Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. Carlos era un joven de 25 años que trabajaba como repartidor. A menudo tenía que viajar de noche, y aunque le gustaba la tranquilidad de la carretera, siempre sintió cierto miedo cuando el camino estaba completamente vacío. Aquella noche, llevaba un paquete a un pueblo cercano, por lo que decidió tomar un atajo a través de una carretera poco transitada. Era un camino largo y solitario, con árboles altos a los lados y una densa neblina que cubría la vista. Mientras conducía, sintió que el aire dentro del auto se volvía más pesado. Ajustó el retrovisor y, en ese momento, vio un par de luces acercándose por su izquierda. Miró de reojo y notó que un auto negro, muy antiguo, iba a su lado. El vehículo tenía un aspecto extraño, como si fuera de otra época. En su interior, distinguió la silueta de un hombre con el rostro extremadamente pálido y una mirada vacía que lo observaba fijamente. Carlos desvió la vista por un segundo y, cuando volvió a mirar, el auto ya no estaba. Trató de convencerse de que había sido su imaginación, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Aceleró para salir de la carretera cuanto antes. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, vio nuevamente el mismo auto detrás de él. El motor de su vehículo comenzó a fallar. La radio, que había estado apagada, se encendió sola y comenzó a emitir un ruido extraño, como un susurro. Poco a poco, las palabras comenzaron a formarse. Carlos. Carlos. Su nombre se repetía en una voz distorsionada y gutural. Sintió un pánico incontrolable y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Pero el auto negro lo seguía sin problemas, manteniendo la misma distancia. El camino comenzó a cambiar. Los árboles parecían inclinarse más, como si quisieran atrapar su auto. La niebla se hizo aún más densa, dificultando la visibilidad. Carlos intentó calmarse, pero su miedo aumentó cuando vio que la carretera terminaba en un precipicio. Frenó en seco, con los neumáticos chillando contra el asfalto. Su auto se detuvo a pocos metros del borde. Jadeando y con las manos temblorosas, Carlos miró a su alrededor. El auto negro había desaparecido. Todo estaba en completo silencio. Se quedó un momento en su asiento, tratando de recuperar la calma. Luego, con mucho cuidado, salió del auto y miró a su alrededor. No había señales de otro vehículo. Dio un paso hacia el borde del precipicio y vio algo que le heló la sangre. Había una lápida solitaria junto a la carretera. Se acercó con miedo y, al iluminarla con su linterna, su corazón se detuvo por un instante. En la lápida estaba escrita una fecha de fallecimiento y la placa del auto que lo había seguido toda la noche. Carlos corrió de vuelta a su auto y, con dificultad, logró encenderlo. Regresó a toda velocidad por la carretera, sin mirar atrás. Desde aquella noche, evitó los caminos solitarios y nunca más volvió a tomar atajos. Sin embargo, de vez en cuando, en las noches de niebla, siente que alguien lo observa a través del retrovisor y que la radio comienza a susurrar su nombre nuevamente. Luis y su esposa, Mariana, viajaban por una carretera solitaria después de asistir a una reunión familiar en un pueblo lejano. Era medianoche y apenas se veían otros autos en el camino. Luis conducía mientras Mariana, cansada, dormitaba en el asiento del copiloto. El silencio dentro del auto era solo interrumpido por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. A lo lejos, entre la penumbra, Luis vio la silueta de una mujer vestida de blanco parada en el arcén. Se veía delgada, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Sin pensarlo, frenó y le tocó el brazo a Mariana para despertarla. ¿Qué pasa?, preguntó ella, frotándose los ojos. Mira, respondió Luis, señalando a la mujer. Mariana observó a la figura con expresión preocupada. La mujer no se movía, solo se mantenía de pie con la mirada baja. Luis bajó un poco la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, preguntó en voz alta. La mujer levantó lentamente la cabeza, pero su rostro estaba cubierto por su cabello.
sin responder, se acercó al auto con movimientos lentos. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero trató de mantenerse tranquilo. Abrió la puerta y, con cautela, se ofreció a llevarla a algún sitio. La mujer asintió con la cabeza y entró en el asiento trasero sin decir una sola palabra. El aire dentro del auto se sintió más frío en cuanto la desconocida subió. Mariana y Luis intercambiaron miradas, pero decidieron seguir adelante. Luis le preguntó a la mujer a dónde quería ir, pero ella solo señaló hacia el frente con una mano pálida y huesuda. La carretera era oscura y solitaria. Mientras avanzaban, Mariana sintió un escalofrío en la nuca y miró por el retrovisor. La mujer estaba inclinada hacia adelante, pero no podía ver su rostro. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz temblorosa. La mujer no respondió. De pronto, un olor a tierra húmeda invadió el auto. Mariana sintió su pecho oprimido y miró nuevamente por el espejo. Esta vez, la mujer tenía la cabeza completamente inclinada hacia un lado, con una sonrisa retorcida y los ojos negros como la noche. Mariana gritó y Luis giró la cabeza hacia atrás por un segundo. La mujer había desaparecido. Frenó de golpe en medio de la carretera y ambos se voltearon para ver el asiento trasero. Estaba vacío. «Dime que la viste», susurró Mariana, con la voz temblorosa. Luis asintió, con las manos sudorosas sobre el volante. Sin pensarlo dos veces, aceleró de nuevo. A lo lejos, divisaron un pequeño pueblo y se dirigieron directamente a la primera tienda que encontraron abierta. Bajaron del auto apresurados y entraron, aún temblando. Un anciano detrás del mostrador los observó con una mirada seria. ¿Vieron a la mujer?, preguntó sin rodeos. Luis y Mariana se quedaron en silencio por un momento, incapaces de responder. «No son los primeros», continuó el anciano. «Hace muchos años, una joven fue atropellada en esa carretera cuando intentaba volver a su casa. Desde entonces, su espíritu aparece pidiendo ayuda. Pero nunca llega a su destino». Mariana sintió un escalofrío y miró hacia la puerta. Afuera, en la sombra de la carretera, creyó ver una silueta blanca observándolos. Desde aquella noche, Luis y Mariana jamás volvieron a viajar por esa carretera de noche. Pero a veces, cuando conducen, sienten un frío inexplicable y el aroma a tierra húmeda invade el auto por un instante. Javier conducía por una carretera solitaria en plena noche. Había salido tarde del trabajo y solo quería llegar a casa lo antes posible. Estaba cansado, con los ojos pesados y los músculos tensos después de una larga jornada. Aceleró un poco más de lo normal, pues la vía estaba completamente vacía. La radio apenas captaba señal y el único sonido que lo acompañaba era el rugido del motor y el leve golpeteo de la lluvia en el parabrisas. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y la única luz que iluminaba el camino era la de los faros de su auto. No había casas, ni postes de luz, ni señales de vida alrededor. Solo la carretera mojada y la sensación de vacío a su alrededor. Se dijo a sí mismo que debía concentrarse en el camino. Lo último que quería era quedarse varado en medio de la nada. De repente, en la penumbra, vio a un hombre cruzando la carretera. Era una figura borrosa, envuelta en sombras. No tuvo tiempo de reaccionar. Frenó de golpe, sintiendo que el auto se deslizaba levemente sobre el asfalto mojado. Cerró los ojos, esperando el impacto, pero no sintió nada. El corazón le latía con fuerza. Abrió los ojos y miró por el parabrisas. No había nadie. Se quedó unos segundos en shock antes de quitarse el cinturón y salir del auto. Miró a ambos lados de la carretera. Todo estaba en silencio. La lluvia caía suavemente y no se veía rastro de nadie. Solo el viento sacudía los árboles a lo lejos. «Hola», llamó, esperando una respuesta. No hubo contestación. La sensación de inquietud lo invadió. Subió de nuevo al auto y arrancó, convencido de que su mente le había jugado una mala pasada. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. Avanzó unos metros y entonces su cuerpo se paralizó. Frente a él, el mismo hombre volvía a cruzar la carretera. Esta vez, Javier lo vio con claridad, vestía ropa oscura, estaba descalzo y su rostro era inexpresivo.
Su piel era pálida y su mirada vacía, como si no estuviera realmente allí. Intentó esquivarlo, pero justo cuando estaba a punto de pasarlo, el hombre desapareció en el aire. Javier pisó los frenos y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Su respiración era agitada. Miró por los espejos, pero la carretera seguía desierta. No podía ser una coincidencia. Algo extraño estaba ocurriendo. Aceleró sin mirar atrás y condujo hasta encontrar una gasolinera abierta. Estacionó y bajó apresurado. Dentro, un hombre de edad avanzada lo miró con curiosidad desde el mostrador. ¿Vio algo raro en la carretera?, preguntó el anciano con voz seria. Javier, aún alterado, asintió lentamente. Vi a un hombre cruzando la carretera. Frené, pero desapareció. 2 veces. El anciano suspiró y negó con la cabeza. No es el primero que lo ve. Dicen que es el alma de un hombre que murió atropellado hace años. Nadie sabe quién lo mató, pero desde entonces, sigue cruzando la carretera, intentando llegar al otro lado. Javier sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, esperando que alguien más en la gasolinera confirmara la historia, pero solo el anciano le devolvía la mirada con un aire de tristeza. No dijo nada más. Solo salió de la tienda y regresó a su auto. Encendió el motor y decidió tomar otra ruta. No quería volver a pasar por aquel lugar. Sentía que algo lo observaba, como si la presencia de aquel hombre aún estuviera cerca. Desde esa noche, nunca más volvió a conducir por ese camino de noche, pero cada vez que ve una sombra cruzando la carretera, siente que algo, o alguien, sigue buscándolo. Con el tiempo, la historia del hombre en la carretera se volvió un recuerdo borroso. Sin embargo, una noche, mientras manejaba por otro camino desolado, la radio empezó a hacer un ruido extraño. Cambió de estación, pero solo escuchó estática. Luego, de la nada, una voz débil y distorsionada susurró su nombre. El miedo le heló la sangre. Miró por el espejo retrovisor y, por un instante, vio una figura sentada en el asiento trasero. Era el mismo hombre. La piel pálida, la ropa oscura, los pies descalzos. Javier gritó y giró el volante bruscamente. El auto patinó y casi choca contra un árbol. Cuando se volteó para mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Respirando con dificultad, se bajó del auto. No había nadie allí. Pero algo dentro de él le decía que ese hombre no solo intentaba cruzar la carretera, sino que lo estaba siguiendo. Desde entonces, cada vez que Javier maneja de noche, siente que no está solo. No importa en qué carretera esté, siempre hay un momento en el que cree ver una sombra cruzando, un reflejo en el espejo o un murmullo en la radio. Sabe que es imposible que su mente le juegue tantas malas pasadas. Algo, o alguien, sigue allí, y quizás, algún día, logrará alcanzarlo. Marta y su hermano, Daniel, viajaban por una carretera solitaria en medio de la noche. Venían de visitar a unos familiares en otro pueblo y estaban ansiosos por llegar a casa. Marta conducía mientras Daniel revisaba su teléfono, aburrido. Después de una hora en el camino, Marta notó algo extraño. Pasaron junto a un viejo letrero oxidado y un árbol caído al costado del camino. No le dio importancia hasta que, varios minutos después, volvió a ver el mismo letrero y el mismo árbol. Pensó que era una coincidencia, pero cuando vieron por tercera vez la misma gasolinera abandonada, supo que algo estaba mal. ¿No acabamos de pasar por aquí?, preguntó Marta con la voz tensa. Daniel levantó la vista y frunció el ceño. Sí, pero eso no tiene sentido. No hemos dado vueltas, solo seguimos derecho. Marta sintió un escalofrío, pero trató de mantener la calma. Tomó una desviación en un intento por cambiar de ruta, pero minutos después, volvieron a encontrarse con el mismo letrero oxidado. Su respiración se agitó. Esto no es normal, susurró Daniel. Intentaron volver por el camino de donde venían, pero no importaba cuántas veces giraran o tomaran nuevas rutas, siempre regresaban al mismo punto. El ambiente se tornó más pesado y la oscuridad de la noche parecía volverse más densa. Marta revisó el GPS, pero la pantalla mostraba un punto fijo. No había carreteras, no había indicaciones.
Solo estaban atrapados en algún lugar desconocido. Daniel bajó del auto y gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido parecía apagarse antes de viajar por el aire. No hubo eco. No hubo respuesta. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear y el motor se apagó. Un frío intenso los envolvió. En la lejanía, comenzaron a aparecer sombras difusas, figuras humanoides que se movían lentamente hacia ellos. Marta intentó encender el auto con desesperación, pero este no respondía. Daniel se pegó a la ventanilla, observando con horror cómo las sombras se acercaban cada vez más. Su respiración se volvió errática. «Marta, enciéndelo», gritó con pánico. Marta cerró los ojos y comenzó a rezar. Su corazón latía con fuerza. Sintió que algo se acercaba al auto, pero se obligó a no abrir los ojos. En ese momento, el motor rugió y las luces se encendieron de golpe. Sin perder un segundo, giró la llave y aceleró con todas sus fuerzas. Cuando abrió los ojos, estaban en una carretera diferente. No había letreros oxidados, no había árboles caídos. Solo una carretera normal bajo el cielo nocturno. Marta y Daniel se miraron sin palabras. Sus cuerpos temblaban y el miedo aún estaba en sus rostros. No sabían qué había pasado ni cómo habían escapado, pero una cosa era segura, jamás volverían a tomar ese camino. A pesar de haber escapado, la sensación de ser observados nunca los abandonó. En los días siguientes, Marta notó que su reflejo en los espejos tardaba en moverse, como si algo más estuviera en su lugar, y Daniel cada noche despertaba con la extraña sensación de que alguien lo llamaba por su nombre desde la oscuridad de su habitación. Andrés y sus amigos iban de camino a un destino desconocido, en busca de aventuras o tal vez simplemente de un descanso. El viaje había sido largo, la carretera era solitaria y el sol ya empezaba a ocultarse en el horizonte. Era uno de esos atardeceres donde el cielo se tiñe de tonos rojos y naranjas, pero al mismo tiempo, el aire se va tornando más frío. En medio de esa vastedad, sin nada a la vista más que la carretera y algunos arbustos dispersos, decidieron parar en una gasolinera. La estación de servicio estaba situada en un lugar apartado, casi como si hubiera sido colocada allí por casualidad. No había otras casas, ni edificios, ni rastro de civilización a kilómetros de distancia. Solo la gasolinera, con sus bombillas parpadeantes y su cartel antiguo. Cuando Andrés y sus amigos se acercaron con el auto, notaron que el lugar parecía estar casi desierto, no había más coches ni gente por ahí. El aire era pesado, cargado de una quietud inquietante. Al entrar, el único empleado que había en el lugar los miró desde el mostrador. Tenía una mirada penetrante y una expresión sombría que hacía que el ambiente se volviera aún más extraño. A pesar de la aparente normalidad, algo no estaba bien. Los chicos se acercaron a la caja para pagar, y el encargado les habló con voz grave, casi susurrante. «No tomen el atajo de la izquierda», les dijo, su mirada fija en Andrés. «No es un buen camino. Algo ocurrió ahí, algo terrible. Hace años, un accidente muy triste». Andrés, un tanto desconcertado, se miró con sus amigos. Nadie dijo nada al principio, pero las palabras del hombre quedaban flotando en el aire, como si el lugar entero estuviera envuelto en una especie de maldición invisible. El chico detrás del mostrador pareció notar la confusión en sus rostros, y antes de que pudieran responder, añadió, «Les advierto, es mejor que sigan por el camino principal». Pero Andrés, que no solía creer en supersticiones ni en esas historias que siempre contaba la gente sobre accidentes o cosas raras, no le dio mucha importancia. Miró a sus amigos y, con una sonrisa burlona, dijo, «¿Qué tan malo puede ser? Solo es un atajo». Sin pensarlo más, los chicos se subieron al coche y decidieron seguir adelante. El atajo que les había señalado el hombre parecía ser más corto, y como ya estaban cansados del viaje, pensaron que les ahorraría tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaban, el paisaje empezó a cambiar. La carretera se hacía cada vez más oscura, y el aire se sentía más frío, como si el mundo a su alrededor se estuviera estrechando y ahogando. ¿No les parece que hace demasiado frío?, preguntó Clara, una de las chicas del grupo, mientras se abrazaba a sí misma para calentarse. «Es solo el clima»,
respondió Andrés, sin prestarle mucha atención. Pero pronto algo extraño sucedió. Las luces del coche comenzaron a parpadear. Al principio, Andrés pensó que era algún tipo de fallo técnico, pero cuando las luces se apagaron completamente, el coche quedó sumido en la oscuridad. Andrés intentó encenderlas de nuevo, pero no pudo. ¿Qué demonios está pasando?, dijo Andrés, mirando el volante con frustración. De repente, una figura oscura apareció en medio de la carretera. Era como una sombra, una silueta de alguien, pero no se movía. Estaba allí, quieta, bloqueando el camino. Andrés frenó de golpe, haciendo que todos se sobresaltaran. Los frenos chirriaron, pero el coche se detuvo justo a tiempo, evitando lo que parecía ser un choque inminente. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. Andrés, nervioso, salió del coche. La figura seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando. Él se acercó con cautela, sintiendo el peso del silencio que lo rodeaba. Mientras caminaba, vio algo extraño, un letrero destrozado, apenas legible. Se acercó y pudo leer las palabras que quedaban, aunque borrosas: accidente fatal. 15 de noviembre de 1987. Una sensación de incomodidad se apoderó de Andrés. Esa fecha, el accidente, algo no estaba bien. Algo en su interior le decía que debía dar la vuelta, que todo esto era una señal. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, el coche, que había estado detenido por unos segundos, se apagó por completo. No fue un simple corte de energía, era como si el auto hubiera muerto, y con él, la esperanza de escapar. El frío se intensificó de manera insoportable, como si la temperatura cayera varios grados en cuestión de segundos. Andrés intentó abrir la puerta para regresar al coche, pero al dar un paso atrás, se dio cuenta de que la carretera desaparecía. La carretera ya no estaba. Donde antes había asfalto y caminos, ahora solo había oscuridad. Todo lo que quedaba era un vacío impenetrable. El grupo estaba paralizado por el miedo. Clara comenzó a llorar, mientras que los chicos trataban de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser que la carretera se hubiera desvanecido? ¿Dónde estaba el resto del camino? Se miraron entre sí, como si esperaran que alguno tuviera la respuesta, pero todos estaban igual de confundidos y aterrados. Tenemos que volver al coche, dijo Andrés, con voz firme, tratando de calmar a los demás. Pero al volverse hacia el lugar donde había dejado el coche, se dio cuenta de algo aún más aterrador: el coche tampoco estaba allí. La gasolina, la figura extraña, el letrero con la fecha, todo se unía en un solo pensamiento: no estaban en el mismo lugar. Algo había cambiado. Pasó lo que parecía ser una eternidad, con ellos caminando en círculos, tratando de encontrar una salida, pero siempre volvían al mismo punto. El frío era insoportable, y el miedo lo llenaba todo. Nadie hablaba mucho, todo lo que podían hacer era mirar alrededor, esperando que alguna respuesta llegara. Finalmente, cuando la noche ya estaba completamente oscura, un extraño rayo de luz apareció en el horizonte. Era como una luz tenue, y al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba de un faro, del faro de la gasolinera. Pero al llegar allí, algo aún más extraño sucedió: todo estaba en su lugar, pero parecía como si hubiera pasado mucho más tiempo del que recordaban. La gasolinera estaba igual que antes, pero con un aire de abandono, como si el tiempo hubiera jugado con ellos. Lo peor de todo fue que nadie podía recordar cómo había pasado la noche. No sabían cómo habían llegado de vuelta ni qué había sucedido con el coche o con el camino. Solo sabían que, desde ese día, Andrés evitaba las carreteras solitarias y, sobre todo, nunca volvieron a hablar sobre lo que ocurrió esa noche. Para ellos, había algo en ese lugar, algo que no querían volver a enfrentar nunca más. Desde entonces, Andrés evitó todo tipo de caminos solitarios. Las carreteras vacías, el frío, la sombra en medio de la carretera, y sobre todo, la sensación de que algo más oscuro los había estado observando aquella noche, siempre permanecerían en su memoria. Nunca volvió a ver lo que vio aquella noche, y en su corazón, sabía que jamás lo entendería por completo.